esas ciudades, ¿no? Esas ciudades a las que vamos a llamar ciudades-estados. En algún momento entre finales de la Edad Oscura y principios de la Edad Arcaica, estamos hablando entre el 800 y el 750 antes de Cristo, antes de la aparición de documentos históricos, las monarquías locales, estos reinos que estuvimos viendo, como por ejemplo en la civilización micénica o en Creta, esas monarquías locales en algún momento fueron derrocadas por la propia nobleza, por las aristocracias. Aristocracias que pertenecían al mismo grupo, que se rebelaron contra estas monarquías y que tomaron el gobierno. Y bajo el dominio de estas noblezas, de estas aristocracias, se fundaron o desarrollaron algunas de las ciudades que luego van a ser las más importantes de Grecia, ¿no? Instaurando así un gobierno aristocrático. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno aristocrático y un gobierno monárquico? La gran diferencia es que en el gobierno monárquico el poder es del rey, por eso es monarquía. La monarquía es sinónimo de reyes, de reinado y de poder absoluto. Si bien el rey gobierna con la nobleza, el poder es solamente del rey. En estos gobiernos aristocráticos que se establecen en la Grecia arcaica, la diferencia es que van a gobernar esta aristocracia reemplazando la figura del rey, a veces tenían reyes también, pero con reyes, si tenían reyes o si no tenían reyes, gobernaban a través de instituciones colegiadas, es decir, el poder no era de un solo aristócrata o de una sola familia. Diferentes familias cogobernaban, ¿sí? Y esto es importante entenderlo porque es de ese tipo de gobierno que va a empezar a crecer y a evolucionar, es de donde se va a surgir los órganos de gobierno que van a conformar la aristocracia, la democracia. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, las asambleas griegas, de las cuales les habla no solamente Perry Anderson, sino también Finlay, surgen, la idea de un cogobierno a través de asambleas, surgen de este proceso que se da entre la Edad Oscura y la Edad Arcaica con las aristocracias derrocando a las monarquías de poder absoluto. En la mayoría de las ciudades griegas se van a adoptar diferentes variedades de estos gobiernos aristocráticos. Uno está acostumbrado a pensar en estos gobiernos de asamblea y relacionarlos con Grecia, con la democracia, la cuna de la democracia y demás, con Atenas fundamentalmente. Pero también estuvo Esparta. Esparta también va a tener un gobierno aristocrático con asambleas, pero va a funcionar de otra manera y va a tener otros objetivos. Coincidiendo con el desarrollo de estos gobiernos aristocráticos en estas ciudades-estados, reaparece el comercio interno y comercio de larga distancia. Se acondicionan y comienzan a construirse barcos de cada vez mejor porte como para poder, digamos, ser utilizados en la actividad comercial, principalmente con Siria y con el Oriente. Se acuñan las primeras monedas, ¿sí? Las monedas habían sido inventadas en Lidia en el siglo VII a.C. Y fíjense, acuñar moneda te muestra dos cosas. Primero, la necesidad por la gran cantidad de actividad comercial. Y segundo, el poderío de un Estado centralizado, aunque su forma de gobierno sea aristócrata y no esté en la mano de una sola persona, el poderío, porque ¿quién puede acuñar moneda? Solo puede acuñar moneda una ciudad-estado. Solo el Estado acuña moneda. Eso no ha cambiado.
en el día de hoy, solo las naciones, los países, pueden acuñar moneda. Y no es solo por una cuestión de la reglamentación y la normativa, es porque detrás de esa moneda tiene que haber el respaldo económico traducido en tierras, en cantidad de producción, en propiedad de una, no sé, de una mina de plata o de oro, que respalde el valor de esa moneda, sino digamos, quién le da el valor a las monedas que se acuñan en los diferentes estados. Según el poderío de la ciudad, van a valer más o van a valer menos. En cuanto a la organización social de estas ciudades, acá todavía era igual o similar que lo que habíamos visto nosotros en las culturas anteriores o en las ciudades anteriores en la etapa oscura, antes de esa hecatombe, ¿no? Era una estructura interna que se estaba dividida o estaba dominada la explotación y la producción de de la tierra y la producción del excedente social estaba en manos de un grupo de familias, ¿no? Son estos aristócratas, un grupo de familias que se heredaban la tierra, se heredaban la propiedad y que establecían sus relaciones fundamentalmente a través del parentesco. Ahora, que establezcan sus relaciones a través del parentesco no nos hace pensar que son esas relaciones de parentesco como las que habíamos visto antes de la aparición del Estado, en donde en estas relaciones de parentesco predominaba la equidad, la igualdad, la redistribución. No, 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 no. Acá hay relaciones de parentesco que lo que hacen es monopolizar, ¿sí? Las relaciones sociales de explotación y monopolizar el poder. Monopolizan la propiedad privada, o sea, lo que se hereda y esas relaciones permiten es la conservación del poder de gestionar la explotación del excedente. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, estas familias que forman la aristocracia, que forman la nobleza, son las que van a gestionar y organizar la explotación del excedente, teniendo tierras que son explotadas por campesinos o arrendatarios en las zonas rurales y ellos trasladándose a vivir en las ciudades. O sea, tienen localizan su casa en las ciudades, pero sus tierras están en el campo y además también son los responsables y los que dominan las actividades comerciales. ¿Sí? Entonces, esa forma, ese sistema de organización de los medios de producción y organización de la producción del excedente en manos de esta nobleza privilegiada hereditaria, se traslada también al gobierno. Las ciudades-estados van a estar gobernadas por estos grupos y ese poder de gobierno también va a ser trasladado y heredado solo en estas familias. Entonces, estas familias van a conformar un consejo de gobierno, una asamblea de gobierno aristocrática a la que solamente pueden pertenecer quienes conforman esta nobleza aristocrática. Lo que nosotros vemos acá en el cuadro, ¿sí? Es que a partir de esa división y a partir de ese dominio de esta aristocracia, se va a empezar a dividir la sociedad de las distintas ciudades-estado fundamentalmente en dos grandes grupos. Por un lado, la aristocracia terrateniente gobernante, que ustedes en la bibliografía lo van a encontrar como los eupátridas, ¿sí? Después le va a cambiar el nombre, pero durante la edad arcaica se van a llamar eupátridas, es esta aristocracia y esta nobleza. Y por el otro lado, ¿quiénes van a estar? Por el otro lado va a estar el demos, que es el pueblo. Ese pueblo va a estar conformado por
los campesinos arrendatarios, los soldados, los artesanos, los comerciantes. Es decir, todo aquel que no integre esta aristocracia gobernante es el demos, es el pueblo. Ahora, ¿para qué sirve esta jerarquización? Esto es jerarquización social, o sea, la sociedad dividida en jerarquías. Los eupátridas es la aristocracia gobernante. Para tener un cargo en el gobierno, para conformar los distintos órganos de gobierno, el consejo de gobierno o las asambleas, tenían que pertenecer a una de estas familias gobernantes. Si eran parte del pueblo, del demos, no participaban en ninguna institución del gobierno. Esta es la forma y la organización que va a perpetuar el poder en la aristocracia. Por supuesto que esto no se traduce solamente en el gobierno, ¿sí?, en actividades del gobierno, sino que también esto se traduce en actividades culturales, es decir, la clase aristocrática, los eupátridas, tienen privilegios, tienen una calidad de vida lujosa, se quedan con la mayor parte del excedente, mientras que el resto de la población, el demos, no participa del gobierno, pero además su calidad de vida o lo que le toca en la repartición del excedente social es, por supuesto, mucho menor.